Y ahora estamos con la columna que nos va a arreglar la vida. Yo ya lo dije, va a tener que ser así. Juli, con su columna de psicología. Julián González, ¿cómo estás, papá? Hola amigo, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, primero que nada quiero felicitarte por la segunda semana del programa, que la verdad que fue un éxito. Seguimos vivos. Hay un montón de comentarios positivos, así que la verdad espero que esto siga para largo. Sí. Buenísimo. Bien, bueno. El día de hoy vamos a hablar de algo que yo sé que a vos te va a gustar, porque a vos te gusta esto de traer los problemas para tratar de solucionarlos. Sí, la gente pide eso. Yo sé que en mí vos querés que surja una especie de figura de Rolón, pero voy a hacer como un contra Rolón, porque no voy a decir banalidades. Necesitamos vender con algo. Bien, el tema de hoy, o el título que le puse a la columna, que es lo que me motiva después a ir escribiendo, es ¿por qué estamos obligados a poder siempre? Todo tiene que ser posible. La motivación como un mandato social. Que sí, es totalmente eso. ¿Cuántas veces uno hizo algo no porque quería o no porque lo sentía, sino porque la mirada externa diciendo, ¿y vos no deberías hacer esto? Bueno, está bien. Si bien hay un montón de lecturas que se pueden hacer casi desde el razonamiento puro de por qué uno está constantemente bajo presión, voy a tratar de ir un poquito más allá y meterme un poquito al detalle para hablar de cuestiones vinculadas a la motivación. No espero menos. Bien. Hoy nos atraviesa, ¿no?, una exigencia constante precisamente de este mandato de poder estar siempre motivados. Pareciera ser que para llevar a cabo nuestra vida necesitamos mantener un motor encendido sin pausas por imposición precisamente de la sociedad. Por eso, para analizar esto, primero creo que hay que trabajar con 2 o 3 conceptos. Uno es el de ansiedad, el de motivación y sobre todo cómo estos conceptos interactúan y se ponen en tensión. Bien. Porque inevitablemente cuando hablamos de motivación siempre, y más en estos términos, ¿no?, de que siempre tenemos que estar motivados, siempre tenemos que poder con todo, aparece inevitablemente la ansiedad, que también se banaliza bastante en torno a la ansiedad. Sí, o se lo trata como siempre algo absolutamente negativo. La ansiedad es mala. Claro, o sea, la ansiedad es la forma más común y universal de las emociones humanas y constituye precisamente una respuesta emocional ante la percepción de una amenaza o peligro presente o futuro. Quiero que se queden con esto. La ansiedad es la percepción de una amenaza. Es todo percepción. Hay que diferenciarla, del miedo, que el miedo es una respuesta más inmediata. Es más, el miedo puede alimentar a la ansiedad. Claro. No sé si me explico. La ansiedad es precisamente la percepción de que algo va a pasar, no la certeza. En cambio, el miedo tiene que ver con una respuesta más inmediata. La ansiedad vendría también del lado de cómo experimentar como un miedo al miedo. No voy a hacer esto porque sé que me va a incomodar. Es anticipativa la ansiedad en cierta forma. Exactamente. La preocupación. Exactamente. Pero hay toda una explicación en torno a esto y acá es donde me voy a transformar, como digo, en un antirrolón. Bueno. Porque podemos hablar de que no, sí, que estamos en constante presión, que sí, pero la ansiedad como tal no es solamente psicológica, sino que precisamente refleja la activación del sistema nervioso simpático. Bien. Que es la rama del sistema nervioso autónomo que se encarga de regular las respuestas corporales de lo que es la lucha o la huida. Es decir, respuestas como pueden ser las taquicardias, las sudoraciones, temblores o la tensión muscular cuando uno experimenta esa sensación de aprensión ansiosa. O sea, es como esa gente que dice, bueno, me estaban por robar y salí corriendo, o me estaban por robar y me paralicé, o me estaban por robar y le pegué una patada voladora al choro. Claro, sí, bueno, sí. En cambio, claro, sí, sin saber si le iban a robar o no. Claro. En ese caso sería, por ejemplo, una persona que está por la calle también y percibe que una persona que está atrás le va a robar. Esa es la ansiedad. Entonces agarra, se da vuelta y le pega por las dudas. Ahí podría ser. No, claramente no, es un ejemplo un poco grosero, pero viene un poco por ese lado. Él iba a salir corriendo y bueno, capaz que parecía que estaban apurados. Claro. En cambio, si hablamos de lo que es la motivación, porque la ansiedad, como mencionamos, es esto, esta activación del sistema nervioso que está vinculada con la percepción de que va a ocurrir algo. Puede ser bueno, puede ser malo también. Pero está vinculado con eso, con la percepción. En cambio, la motivación se puede entender como un proceso derivado de lo que son los circuitos de recompensa. A ver, la motivación surge del hecho de que uno sabe que cuando va a hacer algo va a obtener una recompensa. Bien, un refuerzo. Claro, ahí funciona, por eso digo que tiene que ver con un circuito cerebral, ahí es donde opera lo que es la dopamina, que es un neurotransmisor que se encarga, o un mensajero químico que se encarga de precisamente la motivación, este sistema de recompensa, y que impulsa a buscar objetivos o
lo más importante, repetir acciones placenteras. Y es lo que nos mantiene concentrados. Como ver que cobramos. Entonces es como que, ¿por qué yo hablo de ansiedad cuando hablé de motivación? Porque hay una tensión constante, precisamente en lo que se conoce, ¿no?, como esta sociedad del rendimiento, en una motivación que por lo general está impulsada por la ansiedad. Es decir, que muchas veces la ansiedad se termina alimentando de esta necesidad de poder eliminar estas sensaciones que nos producen displacer. Claro, es más para mitigar los sentimientos negativos que puede ser ansiedad, pero la ansiedad no, ¿es un sentimiento negativo o es algo que le pasa a todos los seres humanos y que nos sirve? Claro, o sea, por eso digo, la ansiedad es una emoción, una respuesta emocional. O sea, no necesariamente puede ser mala, porque uno puede estar ansioso porque, no sé, mañana va un recital. Claro, si no tenés ansiedad no significa que tu vida es mala o que estás haciendo las cosas mal. La ansiedad se termina volviendo patológica cuando esto termina comprometiendo lo que es la autonomía de la persona. De ahí, bueno, donde aparecen los distintos tipos de ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizado, trastorno de ansiedad social, donde la persona no puede continuar su vida precisamente por las percepciones que le ha generado la ansiedad. Uh-huh. Pero y como digo, ¿y por qué se genera tensión con la motivación y por qué esto nos repercute bastante en la cotidianidad? Porque constantemente estamos inmersos en un mundo donde nos exige que constantemente tenemos que ser productivos, constantemente tenemos que estudiar más, trabajar más, generar más dinero y sobre todas las cosas estar motivado para hacerlo. Claro, no hay que hacerlo refunfuñando, hay que hacerlo feliz. Claro, y el problema con esto, y es lo que termina generando agotamiento y lo que termina generando que esto sea bastante de plástico, es el hecho de precisamente esta motivación que termina siendo impulsada por la ansiedad. Es decir, que uno termina muchas veces haciendo las cosas no porque genuinamente quiera obtener una recompensa, sino para aliviar ese ruido, por así decirlo. Para callarlo. Exactamente. Uno está constantemente en las redes sociales viendo gente de viaje, viendo gente con departamentos, viendo un pequeño fragmento, ¿no?, de la realidad de muchas personas. En el Mundial, por ejemplo, todo el mundo veía gente en el Mundial, gente en el VIP, gente en el palco. Y vos te sentí o incluso en situaciones más cotidianas. Uno va al supermercado y con lo justo se compra 2 o 3 cosas y ve uno adelante que se está llevando medio, o qué sé yo, vas a preguntar por un celular y tenés uno adelante que se está comprando el iPhone 18, no sé. Entonces ahí es donde destaco este carácter tan particular que es el gran triunfo que ha tenido esta sociedad de consumo, por así decirlo, que es precisamente que muchas veces terminamos haciendo cosas no porque las queremos hacer, sino para callar ese ruido, esa voz interna de estoy a destiempo. Soy mucho menos que todo esto. Entonces, bueno, precisamente porque paradójicamente la cultura contemporánea va a hiperestimular, ¿no?, estos circuitos de dopamina mediante estas metas inalcanzables, convirtiendo precisamente a la propia motivación en una fuente secundaria de ansiedad. O sea, porque también genera eso, ¿no? El hecho de, tengo que estar motivado, también te genera ansiedad. Se termina generando un círculo vicioso muy complicado de salir. Sí, porque te sentís, no solo que vos mirás todo lo de los demás, así que sentís que te están observando vos también. O sea, que estás constantemente como actuando de cierta forma, por miedo a no llegar a eso que parece tan deseable, que al mismo tiempo, como decía, es inalcanzable, porque si nos podemos pensar, yo comprarme el último iPhone ya es inalcanzable, no es algo que está en mis planes, ni en mis deseos, ni en mis capacidades. O sea, pero bueno, ya el hecho de ver que gente lo puede hacer es como que te genera cierta cosa de estoy mal, estoy haciendo las cosas mal. Claro, porque también hay de vuelta con esta cuestión del consumo y de las redes, porque el gran triunfo que se tiene en esta época es de querer instaurar necesidades, porque vos decís, tengo un Samsung A23 de hace 5 años que me anda espectacular, pero bueno, llega un punto en el que empezás a ver que necesitas más cosas, que necesitas, que sentís que podés llegar a necesitar. Yo el ejemplo más claro que pongo es con el tema de la selfie. Las cámaras de selfie. Llegó un momento en el que todo el mundo por alguna razón quería tener un celular con selfie. Capaz que había maquinones en esa época, pero... Sí, ya estaban bastante avanzados. Claro, y eso termina generando, ¿no?, genuina angustia por esto de quedarse afuera o de pensar que, ¿por qué será que a mí las cosas siempre se me resisten? Y de vuelta, genera todas estas comparaciones que, repito, terminan alimentando este circuito de motivación patológica, si se quiere, donde la ansiedad termina alimentando, ¿no?, esta motivación tóxica. Y muchas veces termina generando, que eso es lo peor de todo,
una inhibición mucho mayor. ¿A qué me refiero con eso? Y también se relaciona un poco con la cuestión de la procrastinación, si querés, lo charlamos un toque. Porque tiene que ver esto, ¿no? ¿A qué nos referimos con la procrastinación? Con la postergación, ¿no? Con el hecho de decir, nada, lo hago mañana, y llega mañana y no lo hiciste. O lo haces a último momento. Mal, apurado, claro, vos tenés castigándote. Claro, vos tenés la sensación de que en algún momento las cosas se van a acomodar. O también, que esto viene muy de la mano con lo que estamos charlando, el hecho de que uno piensa que algún día la motivación va a llegar. Eso es terrible. Entonces uno se entrega a la calma de en algún momento me voy a motivar y voy a poder hacer las cosas que quiero. Por algo no estoy motivado, así que voy a esperar que venga. Claro, el tema es eso. El tema es eso, lo que pasa con la motivación en general y por qué traje la pregunta inicial de por qué tenemos que poder siempre. Porque uno muchas veces pone a lo que es la motivación como una carta, como un avatar, como algo sagrado, como algo que te va a salvar. La musa inspiradora, ¿viste? Claro, que si tenés motivación tenés todo. Y por otro lado también tenés, que esto también no quiero dejar de mencionarlo, el otro extremo. Gente que dice que que se puede vivir sin motivación y que lo que importa siempre es la disciplina. Que sí, hay un montón de cosas, porque también esa es otra, ¿no? Porque realmente cuando uno empieza a transitar la vida se da cuenta que realmente para un montón de cosas no hace falta tener motivación, simplemente hay que hacer las cosas, que es donde sí entra la cuestión del hábito. Sí. Eso tiene que ver con poder aceptar un poco el principio de realidad, decir, bueno, a ver, nadie va a venir a tenderme una mano. Claro, nadie me va a arreglar la vida a mí. Exacto, pero una cosa es eso, que tiene que ver con una cuestión más racional, y otra cosa es ya como de alguna manera poner a la motivación como algo místico, como algo que va a bajar en algún momento. Mágico, sí. La realidad es que para algunas cosas que tengan que ver con la vida y no necesariamente con cosas que creemos que necesitamos, a uno la motivación la tiene que buscar. A ver, para comprarte un iPhone, para todas esas cuestiones más superficiales, bueno, ahí ya va por otro lado, pero por ejemplo, vos tenés que hacer algo que sabés que sí o sí lo tenés que hacer, tenés que estudiar, tenés que presentar un informe, cosas que vos decís, a ver, esto no tiene que ver con que hay una superestructura que me está absorbiendo, no, genuinamente tengo que hacer esto porque si no, no como. Hay plazos también, hay responsabilidades que son inobjetables hasta cierto punto. Claro, ahí donde las ciencias de la conducta nos enseñan que uno tiene que de alguna manera crear estos circuitos donde uno pueda moverse, ¿no? Sí, donde uno pueda decir, ok, obtengo un poco de placer con esto. Y ahí es donde empieza la cuestión de me prendo un saumerio, me hago unos mates. El ritual. Claro, que vos decís, a ver, sí, no, lo menos importante es lo que tengo que hacer, pero bueno, por lo menos me siento más cómodo. Claro, mínimo para crear un ambiente en donde sea más ameno toda la cuestión que tenemos que hacer sí o sí. Claro. Y articulando un poco con esto, en este momento estuvimos hablando un poco desde una cuestión más psicológica, neuroquímica, o también desde la neuropsicología, pero no podía irme sin antes mencionar un poco qué nos dice Freud al respecto, ¿no? No, por supuesto. Yo tengo una visión muy psicoanalista, pero bueno, también contemplo y estudio un montón las otras corrientes. Es abarcativo, ¿cómo es la palabra esta que está muy de moda, que es como todo, que lo que comprende todo? Holístico, ¿no? Holístico, exacto. Sí, no, yo no lo pondría tanto como holístico, pero sí. Eso es una palabra que manda unas imágenes bastante... Convengamos que cuando uno habla de holístico ya uno piensa en saumerios, reiki y todo. Claro, esto eso va por otro lado. Pero... Sí, se ha tomado parte como eso, pero holístico es que comprende todo, básicamente. Claro, sí, o sea, está malversado por una imagen que se tiene, pero sí. Pero bueno, volviendo a esto, la obra de Freud, el concepto de motivación no aparece como sí aparece en la psicología cognitiva o en la neuroquímica, sino que Freud siempre habla en términos de lo que es la pulsión, ¿no? Es decir, de esta fuerza impulsora del aparato psíquico. Y Freud constantemente habla en términos de energías, ¿no? Es decir, que nosotros hacemos las cosas en función de cuánta energía anímica, cuánta cuota pulsional hay en los objetos que investimos. Cuando digo objetos me refiero a cosas del mundo. Puede ser un objeto literal como una acción. Por ejemplo, este programa de radio. Exactamente. Vos estás acá poniendo un montón de energía psíquica porque es lo que vos querés. Hay una ecuación que da. Y ahí donde podría llegar a entrar la cuestión de la motivación, porque te ves motivado por energías preexistentes. O sea, en tu inconsciente hubo un montón de cuestiones que te llevaron en algún momento a decir, quiero tener un programa de radio, quiero. Sí. Deseo.
tener un programa de radio. Y por eso bancás todo lo demás, digamos. O te estudiás, porque quiero ser psicólogo. Y Claro. bueno, bancalo desde el viaje en Bondi hasta ir a que te acrediten la SUBE, hasta el estudio, hasta tomarte el café de la claro, facultad. Por eso es que para mí es importantísima esta visión y que va un poco más allá, porque claramente, a ver, cuando yo hablo de motivación, de psicología, todo lo que mencioné anteriormente, hay estudios, hay generalidades comprobadas, pero el por qué el psicoanálisis es tan importante y por qué mucha gente le genera resistencia es por el hecho de, al no ser científico, permite un paso más amplio de la singularidad. Es decir, yo lo que acabo de explicar son estudios vinculados a varias reacciones que se han hecho de, como digo, cuestiones neuroquímicas, conductuales, pero desde el psicoanálisis no podemos hablar de que hay un solo objeto, un solo destino de la pulsión. En tu caso fue la radio, en el mío es la facultad o no sé, o cualquier otra cosa. Y eso es lo que también muchas veces incomoda, el hecho de que podamos pensar una idea aplicada a distintos contextos. Por eso es que, cuando Freud habla de lo que son los síntomas neuróticos tienen que ver con los conflictos. O sea, los síntomas neuróticos son el resultado de haber reprimido alguna cuestión angustiosa y eso puede generar, ¿no?, algún comportamiento, algún patrón, algo que se repite que vos decís, no sé por qué me pasa esto. Todos reprimimos cosas. Exactamente, un poco lo que hablamos la semana pasada. Y que precisamente no son procesos arbitrarios, sino que son precisamente obra de un propósito. Es decir, que hay un propósito, ¿no?, en este enfermar. Enfermar en el sentido de que cuando te estás así medio cruzado, por así decirlo. Sí, no es una patología, obviamente. Claro, y eso está sustentado siempre por lo que son motivos externos o internos. Y bueno, un poco lo que propone el psicoanálisis es esto, ¿no?, de que uno no tiene registro de estas cosas. Y traigo esto porque cuando hablamos de motivación o de desmotivación o cuando no estamos motivados, muchas veces no tiene que ver con que seas una persona que no tiene nada para aportar, no quiere decir que seas una persona que no sea capaz de o que no pueda siempre, sino que simplemente a veces estás atravesado por un montón de situaciones que de alguna u otra manera te hacen actuar de esa forma. Bien. Y la clave para eso es siempre preguntarse por qué. Conocerse. O de dónde viene. Sí. Por eso es tan fundamental el espacio de terapia. Bueno, si uno no puede acceder a ello, siempre está bueno tratar de pararse un poquito y decir, che, ¿esto de dónde viene? ¿Realmente lo quiero? ¿Realmente quiero el iPhone? ¿Realmente quiero estudiar esto? Repreguntarse, claro. Sí. Que es un proceso doloroso a veces. Claro, y lo que no quiero caer, porque eso es lo que terminan cayendo muchas veces algunos colegas que hablan de motivación, en esto de romantizar un poco estas cuestiones, porque es un lugar muy incómodo el preguntarse. Imagínate que vos estás años de trabajo, con una carrera sólida, y llega un momento que vos decís, che, realmente no quiero esto. Puede pasar. O sea, es algo muy incómodo de preguntarse, pero son cuestiones que son necesarias. Pero también, por otro lado, hay veces en donde uno tiene que también aprender a convivir con esas incomodidades. Es decir, que uno no tiene que... tampoco uno va a sufrir gratuitamente, ¿no? No. Pero uno tiene que decir, bueno, a ver, en este momento no puedo. Pero que eso no implique suspender. Es decir, vos decís, a ver, no quiero trabajar más acá. Bueno, pero tengo que seguir comiendo. Entonces, bueno, tomo registro de que realmente no quiero más esto y trato de pensar cómo puedo salir. Y comienza un proceso racional, digamos. Claro, exactamente. Y eso es donde viene esta cuestión de que no siempre uno tiene que poder con todo. O sea, lo que sí uno tiene que tratar de hacer, eso es lo que creo yo, no quiere decir que sea la verdad, es tratar de registrar precisamente el momento en el que se da cuenta que uno no puede con algo. Ya eso es un avance gigantesco, más allá de si después uno termina pudiendo o no. Sí, totalmente. Y si uno después lo que no puede, al final lo quería o no lo quería, y qué va a hacer al respecto. Claro, sí, por eso sostengo esta cuestión del reconocimiento, que es lo más complicado, porque muchas veces cuando uno termina reconociendo que genuinamente no quiere algo, que no puede con algo, se terminan derrumbando un montón de cuestiones, de ideales, de cosas que se habían edificado, que la mayoría de las cosas no vienen de uno mismo, son ideas o son constructos que uno ha heredado sin darse cuenta muchas veces, o muchas veces también, ¿por qué no?, uno ha comprado con esas ideas y después ya no terminan siendo más compatibles con la actualidad del yo. Y reeditar cambiamos. Eso es algo muy complejo. Pero por eso sostengo esto de que es fundamental el reconocimiento de, che, ya no quiero esto, ya no puedo con esto, ok,
No quiere decir que tengas que actuar inmediatamente, porque también esa es otra. No. Sí. Porque también esa es otra. Cuando se habla muchas veces, que después otro tema para desarrollar en otra columna, lo que es inteligencia emocional, lo que es, ¿cómo se llama esto? Responsabilidad afectiva, es el hecho de que también tiene un poco que ver, ¿no?, con cómo estamos inmersos en este mundo, vinculado al consumo de esto ya no me sirve, lo descarto. Totalmente. Entonces tampoco se trata de eso, de decir, a ver, esto ya no me sirve más, este vínculo no me sirve más, no me motiva más, no puedo más con esto, bueno, listo, ya lo descarto. No, a ver, sí, está buenísimo reconocer que uno no puede estar más ahí, pero bueno, tratar de ver de que más que nada se implica a otra persona, ¿no? Que la salida no sea tan brusca, claro, y que dependiendo deje a una del caso, persona, ¿no? claro, en un pánico, en una crisis de qué pasó. Claro, pero bueno, el mensaje es ese, uno no siempre puede, y está bueno identificarlo. Y tratar de con eso, bueno, convivir con ello, y si en lo posible uno puede tratar de tomar acción sobre ello. Totalmente, no ser cruel con uno mismo si siente que no puede hacer Exactamente, algo. que es lo más complicado. Totalmente. Juli, muchísimas gracias por esta columna. No, ya, por favor. como dije a Lucy, ya emocionado por qué tema va a traer la semana que viene. A mí se me ocurren un par, después los vamos a dialogar. Dale. Pero muchas gracias. Nosotros seguimos acá en Pasar de Todo por 106.9.